A ver, sí parece que el 1 de mayo es una fecha facilísima de entender, ¿verdad? Un día marcado en rojo en casi todos los calendarios del mundo, que todos conocemos como el Día Internacional de los Trabajadores. Vamos, que parece una simple festividad, una pausa súper merecida en nuestra agotadora rutina, un momento para apagar el despertador y descansar. Pero no es tan simple. ¿Qué va? Detrás de esta fachada de tranquilidad absoluta se esconde una realidad que es infinitamente más compleja, mucho más densa y a menudo bastante oscura. La historia oficial y los libros de texto que todos hemos leído suelen mostrarnos únicamente la punta del iceberg, una versión totalmente descafeinada y pulida de los hechos. Pero si rascamos un poquito bajo la superficie, descubrimos que esta fecha en particular actúa como un extraño imán temporal. Es fascinante darse cuenta de que la historia casi nunca ocurre de una sola manera, ni se asienta de forma pacífica. Para entender realmente qué narices significa esta fecha y por qué ha moldeado nuestro presente, tenemos que sumergirnos de lleno en las profundidades de los eventos que han fracturado y reconstruido nuestro mundo, porque, como vais a ver, lo evidente es casi siempre una ilusión. Vale, vamos a meter las manos en la masa. Si observamos nuestro calendario con un poco de ojo crítico, nos surge un misterio central. ¿Qué tiene exactamente este rincón del año que atrae transformaciones tan sumamente radicales? Porque no se trata de un simple día de descanso ni de una mera coincidencia estadística. Si analizamos la historia global con lupa, descubrimos que el 1 de mayo ha sido un escenario recurrente, casi magnético, para lo que podríamos llamar cambios de paradigma históricos. Es decir, momentos de altísima tensión en los que las reglas del juego que rigen nuestra sociedad, la política internacional, la tecnología más puntera o incluso las bases del deporte de élite saltan por los aires y deben ser reescritas por completo bajo el peso aplastante de la realidad. Así que sí, hoy es un día libre para una inmensa mayoría, pero no. Definitivamente este descanso no nació de un apretón de manos amigable, sino del calor de la tensión humana más absoluta y visceral. Para comprender de verdad el peso inmenso de esta fecha, tenemos que viajar a los orígenes de la jornada laboral de 8 horas. Y esto ilustra de manera brutal de dónde venimos. Poneos en situación. Pleno siglo XIX. Estamos en medio de la ebullición descontrolada de la revolución industrial y la vida en las fábricas era literalmente un infierno en la tierra. Imaginad el ambiente por un momento. Nubes de humo negro y denso que apenas te dejan respirar, un ruido ensordecedor de engranajes metálicos y, lo peor de todo, jornadas extenuantes que no duraban 8 ni 10, sino hasta 16 horas diarias ininterrumpidas. Hombres, mujeres y niños, algunos de apenas 10 o 12 añitos, consumían sus vidas entre máquinas peligrosísimas por 4 duros, sin derechos, sin médicos, sin la más mínima esperanza de salir de ese bucle. Sí, es verdad que la rápida industrialización trajo un progreso técnico increíble a las ciudades, pero no trajo progreso humano para la gran mayoría de la población que quedó relegada a ser pura carne de cañón. Fue exactamente en este ambiente de desesperación extrema, concretamente en los prósperos pero brutalmente desiguales Estados Unidos, donde empezó a cocerse a fuego lento una idea que, para el sistema, era revolucionaria y peligrosísima. 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas para la educación y el ocio. Pero claro, como nos enseña la historia una y otra vez, esto no se iba a conseguir pidiéndolo por favor. Y así llegamos al 1 de mayo de 1886. Ese día la olla a presión reventó. En Chicago, que era el gran epicentro industrial del momento, unos 200.000 trabajadores dijeron basta. Paralizaron por completo las inmensas fábricas, iniciando una huelga monumental que apuntaba directo al corazón del poder económico. Los primeros días todo parecía un éxito masivo, una victoria organizativa increíble del movimiento obrero. Pero la tensión que se respiraba en las calles era insostenible, se podía cortar con un cuchillo. El 3 de mayo, en las puertas de la fábrica de maquinaria agrícola McCormick, la policía decidió intervenir de la peor forma imaginable, disparando a quemarropa contra los huelguistas desarmados. 6 muertos y decenas de heridos ensangrentados en el suelo. La indignación fue, como os podéis imaginar, absoluta. Para protestar contra esta salvajada, se convocó un mitin pacífico de urgencia al día siguiente, el 4 de mayo, en la ahora tristemente famosa plaza Haymarket. Y fijaos cómo son las cosas. Todo transcurría con total normalidad. La gente daba discursos encendidos pero pacíficos, hasta que una fuerte columna de la policía intentó disolver a la multitud por la fuerza. En ese preciso instante de caos en plena noche, alguien, oculto en la oscuridad, lanzó un artefacto explosivo casero. Un destello cruzó el cielo, una explosión brutal sacudió la plaza y un oficial de policía cayó muerto en el acto. La respuesta de las autoridades: empezar a disparar a ciegas contra la multitud despavorida que huía despavorida. Sí, parecía que todo había empezado como una legítima y pacífica protesta por derechos básicos, pero no. Esa noche se acababa de convertir en el violento inicio de una purga sistemática. Tras la explosión, la rica burguesía industrial y las autoridades de Chicago literalmente perdieron la cabeza. Necesitaban culpables ya mismo, cabezas de turco para sofocar el terror a una revolución a gran escala.
Arrestaron a los principales líderes anarquistas y sindicalistas, ignorando deliberadamente un pequeño gran detalle. Varios de ellos ni siquiera estaban físicamente en la plaza Haymarket cuando estalló la bomba. Se montó entonces un juicio hipermediático, que fue una farsa absoluta, una auténtica burla a la justicia. El jurado estaba comprado y no había ni una sola prueba material que conectara a los acusados con la bomba. Nada. Cero. Fueron condenados pura y exclusivamente por sus ideas políticas. 7 de ellos fueron sentenciados a morir en la horca. Estos hombres son los que hoy recordamos como los mártires de Chicago. Momentos antes de ser ejecutado, con la soga ya rozándole el cuello, el líder Albert Parsons gritó con su último aliento: «Dejad que se oiga la voz del pueblo». Fue un sacrificio brutal que, paradójicamente para el Estado, no apagó la llama sindical, sino que la hizo inmortal. Este descarado crimen de Estado dio la vuelta al mundo a una velocidad pasmosa, indignando a los trabajadores de todos los rincones del planeta. 3 años después, en 1889, la Segunda Internacional reunida en París tomó una decisión histórica. En solemne homenaje a aquellos líderes ahorcados en Chicago, el 1 de mayo se convertiría para siempre en un día de manifestación global. Así, bajo la sombra de la horca, nació el Día Internacional de los Trabajadores. Nunca fue un regalito del poder político, sino un recordatorio bañado en sangre de que los derechos se conquistan luchando. Pero ojo, porque aquí es precisamente donde la realidad supera la ficción. Porque esta inmensa victoria, esta fecha marcada a fuego, es apenas la capa más finita del iceberg. Resulta que hay todo un bloque de eventos históricos colosales que aparentemente no tienen nada que ver entre sí y que confluyen de una forma loquísima en este mismo día del calendario. Entramos ahora en terreno desconocido. Es genuinamente fascinante cómo una sola fecha puede llegar a actuar como una especie de fallo en la matriz del tiempo. Si alejamos la cámara de las fábricas de Chicago y miramos la historia global, descubrimos que el 1 de mayo ha sido, una y otra vez, el punto exacto donde han chocado cambios geopolíticos enormes y avances tecnológicos increíbles que no tienen absolutamente nada que ver con el sindicalismo. Sí parece una simple y estadística casualidad, pero no deja de ser asombroso y hasta poético ver cómo el mundo se fractura y se regenera repetidamente en este mismo día a lo largo de los siglos. Y lo más loco es la tremenda diversidad de estos eventos. Viajemos un momento a 1707. Ese 1 de mayo, Inglaterra y Escocia decidieron unir sus parlamentos, creando oficialmente el Reino de Gran Bretaña, un movimiento geopolítico maestro que cambió el equilibrio del mundo para siempre. Demos un salto enorme hasta 1931. En plena oscuridad de la Gran Depresión, se inaugura majestuosamente en Nueva York el Empire State Building. No era solo un edificio alto, era un faro de esperanza y el símbolo definitivo del triunfo arquitectónico en el momento más duro de América. Y ya más cerca, el 1 de mayo de 2004, la Unión Europea pegó el mayor estirón de su historia integrando a 10 países de golpe, borrando de un plumazo las cicatrices de la Guerra Fría. Todos estos hitos comparten cumpleaños. Pero para entender el nivel de tensión límite que puede llegar a soportar este día, tenemos que viajar a un año muy específico donde el mundo contuvo la respiración al borde del abismo absoluto. Año 1960, el pico absoluto de la Guerra Fría. La tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética pende de un hilo finísimo. Faltaban solo 13 días para una cumbre de paz crucial en París, donde las potencias iban a sentarse por fin a limitar las armas nucleares. El mundo entero cruzaba los dedos para que esa reunión alejara el reloj del apocalipsis. Pero, sorpresa, el 1 de mayo de 1960, un solo vuelo iba a dinamitar por completo esa confianza y a ponernos al borde literal de la Tercera Guerra Mundial. Y todo por culpa de la extrema arrogancia del espionaje. El plan de la CIA era digno de la mejor película de espías. Necesitaban saber exactamente cuántos misiles nucleares tenían los soviéticos, así que montaron una operación loquísima. Un avión espía ultra secreto, el Lockheed U-2, despegaría desde Pakistán. Su misión, cruzar de sur a norte todo el espacio aéreo soviético, sobrevolar bases hipersecretas, tirar miles de fotos de alta resolución y aterrizar tranquilamente en Noruega. El piloto, Francis Gary Powers, sabía perfectamente que si algo fallaba, era una misión suicida. De hecho, la CIA le dio un seguro de vida bastante macabro, $1 de plata falso que escondía una aguja con un veneno letal por si le capturaban y le torturaban. Pero claro, la gran pregunta es, ¿cómo narices pretendía Estados Unidos pasear un avión por el cielo de la Unión Soviética sin que lo frieran a misilazos a los 5 minutos? Aquí entra la genialidad de la ingeniería. El U-2 era básicamente un planeador con un motor a reacción gigante, diseñado para volar a más de 24 kilómetros de altura, metido de lleno en la estratosfera. A esa altura el aire es tan fino que los cazas soviéticos, si intentaban subir a por él, literalmente se ahogaban y caían en picado. Los radares rusos lo veían pasar, pero no podían tocarlo. Era frustrante. Pero claro, la tecnología soviética no se quedó de brazos cruzados. Aquel 1 de mayo tenían listos sus nuevos misiles tierra-aire.
Y cuando Powers volaba tan tranquilo sobre los Urales, confiado en su invisibilidad, ¡boom!, un misil le reventó la cola del avión. Powers logró saltar en paracaídas y fue capturado vivo. Sí parecía un vuelo intocable gracias a la ciencia, pero no, la balística soviética les había dado caza de la forma más dura. Este colapso nos lleva de cabeza a un concepto fascinante que define al 1 de mayo. El muro de las mentiras. A lo largo de la historia, los gobiernos han construido narrativas falsas para proteger su poder. Volvamos un segundo al tema laboral. Seguro que alguna vez os han vendido la historia de que los gobiernos y empresarios, en un acto de pura bondad y evolución social, nos concedieron la jornada de 8 horas. Pero la realidad de Haymarket nos demuestra que el poder jamás cede sus privilegios por empatía. Hizo falta paralizar un país, recibir balas y ver a inocentes en la horca para que cedieran, movidos por el puro terror a una revolución masiva. Sí, nos cuentan un cuento de evolución pacífica, pero no, la realidad es que fue una concesión arrancada con sangre y resistencia extrema. Y para que veáis que el poder siempre usa los mismos trucos, la historia se repite con el avión espía. Cuando la CIA perdió contacto con el U-2 en Washington, entraron en pánico absoluto. El presidente Eisenhower y la NASA se inventaron una mentira de Estado espectacular. Emitieron un comunicado diciendo que un pobre avioncito meteorológico, que solo estudiaba las nubes, se había perdido en Turquía porque el piloto se había desmayado por falta de oxígeno. Incluso pintaron un avión igual con el logo de la NASA para enseñárselo a la prensa. Querían tapar el sol con un dedo, pero claro, no contaban con la astucia brutal del líder soviético. Y aquí es donde Nikita Khrushchev les tiende una trampa humillante. De manual. Primero, anuncia que han derribado un avión. Eisenhower, pensando que desde 24 kilómetros de altura nadie sobrevive y que el piloto estaría muerto o envenenado, muerde el anzuelo. Estados Unidos jura y perjura ante el mundo entero que jamás espiarían a la URSS. Khrushchev se queda en silencio, dejando que se hundan solitos en su propia mentira. Y días después da el golpe de gracia. Con una sonrisa le dice al mundo: «Debo decirles un secreto. Deliberadamente no dije que el piloto estaba vivo». Y va, y enseña a Powers vivito y coleando, junto con las cámaras espía intactas. Estados Unidos quedó en el más absoluto y vergonzoso de los ridículos. La cumbre de paz colapsó y la Guerra Fría se congeló aún más. Una mentira cazada en directo. Pero ojo, porque cambiando radicalmente de escenario, el calendario nos tiene reservada otra tragedia inmensa 3 décadas después. Una que no paró ejércitos, pero detuvo en seco el corazón de millones. Porque resulta que el 1 de mayo también tiene el poder de destrozar ídolos frente a nuestros propios ojos. Vale, respiramos hondo, porque viajamos a 1994, al circuito de Imola, en Italia, durante el Gran Premio de San Marino de Fórmula 1. Aquel fin de semana ya pintaba negro como el carbón. El viernes, Rubens Barrichello tuvo un accidente brutal del que salió vivo de milagro. El sábado, el terror puro. El piloto Roland Ratzenberger moría tras estrellarse a más de 300 por hora. El ambiente en los boxes era fúnebre. Había una sensación clarísima de que las máquinas habían superado los límites humanos. Y con esa losa enorme encima, amaneció el fatídico domingo 1 de mayo. En la parrilla de salida estaba Ayrton Senna, visiblemente tenso. Senna no era un piloto más, chicos. Era un mito vivo, un tricampeón del mundo, un absoluto semidios en Brasil, que paralizaba el país entero cada vez que corría. En la séptima vuelta, al llegar a la temible curva de Tamburello, pasó lo impensable. Su monoplaza sufrió un fallo mecánico, siguió recto como una bala y se empotró de frente contra un muro de hormigón macizo. La telemetría posterior fue escalofriante. El impacto fue a 211 kilómetros por hora. Todo esto en riguroso directo. Millones de personas en sus casas se quedaron petrificadas, en un silencio sepulcral, viendo la brutalidad del choque. La gravedad fue evidente desde el segundo 1. A las 2:17 de la tarde, tras el impacto, las cámaras del helicóptero mostraron una imagen que se te queda grabada. El casco amarillo de Senna completamente inmóvil, apoyado de forma antinatural y un charco de sangre creciendo en el asfalto. Una pieza de la suspensión había salido disparada como un misil, perforando su casco. Los médicos llegaron corriendo, y la situación era tan crítica que le hicieron una traqueotomía de emergencia allí mismo, tirado en el asfalto. Lo llevaron en helicóptero al hospital de Bolonia, pero el daño neurológico era masivo. A las 3:10 su corazón se paró. Lo reanimaron, pero la batalla estaba perdida. A las 6:40 la doctora salió ante los medios para decir lo que nadie quería oír. Ayrton Senna había fallecido. Sí, en la superficie solo eran coches dando vueltas, pero no. Lo que vimos en directo fue el fin dramático de una era dorada. Y como parece ser la norma con este día, las consecuencias fueron un terremoto absoluto. La Fórmula 1 se dio cuenta de que no podía seguir jugando a la ruleta rusa. La muerte de su dios intocable obligó a rediseñar toda la ingeniería del deporte. Desde ese fatídico Imola se implementó una revolución permanente en la seguridad.
Se cambiaron los circuitos para hacerlos más lentos en las zonas críticas. Se rediseñaron los habitáculos de los pilotos para proteger sus cabezas. Y se aceleró el uso de sistemas que hoy salvan vidas todos los fines de semana. Hizo falta una tragedia televisada a nivel mundial para que una industria multimillonaria priorizara la vida humana por encima de la locura de la velocidad. Llegados a este punto, viendo todo el cuadro completo, ¿qué narices pasa con el 1 de mayo? Porque a ver, ¿qué une la sangre obrera de Chicago, el derribo de un avión espía carísimo en Rusia y la muerte de un ícono del motor en Italia? Todo esto nos dibuja el 1 de mayo como un auténtico imán de cambios de paradigma, un día caprichoso que actúa como un catalizador destructivo. Es un punto de inflexión que obliga sistemáticamente al mundo a abandonar sus reglas oxidadas, a tirar a la basura sus mentiras más cómodas y a tragar saliva para adaptarse a realidades nuevas y durísimas. Sí, parece que os estoy contando 3 eventos sueltos elegidos al azar, pero no. Los 3 comparten exactamente la misma filosofía, la reescritura forzosa de nuestras normas. El capitalismo tuvo que humanizarse tras la carnicería de las fábricas. La arrogancia geopolítica tuvo que volverse transparente tras estrellarse contra el suelo soviético. Y la soberbia mecánica del deporte fue frenada en seco contra un muro, forzando una evolución hacia la vida. Cada uno de estos 1 de mayo fue un cataclismo, un punto de no retorno. La lección que nos deja todo esto es brutal. La historia es un monstruo denso y caótico que jamás se deja domesticar por las apariencias. Detrás de una festividad global donde la mayoría del planeta está de barbacoa o descansando en el sofá, late una historia llena de engaños, luchas descarnadas y puntos de inflexión que cortan la respiración. Porque como siempre decimos aquí, sí, la historia parece una cosa muy planita y sencilla cuando la lees por encima en un libro de texto, pero en el preciso instante en que rascas un poco la pintura, siempre descubres que en realidad es otra. Nunca nada es tan simple como aparenta. Y claro, todo esto nos deja con una pregunta que te vuela la cabeza. Si un día tan familiar y cotidiano como el 1 de mayo esconde en las sombras todos estos secretos de Estado, estas tragedias y estos momentos que cambiaron el mundo, ¿qué otras fechas normales y corrientes de tu calendario están ocultando su propia historia secreta? ¿Qué otros días, en los que tú vas a comprar el pan tan tranquilo, albergaron milagros o catástrofes que han definido la realidad que pisas hoy? Para seguir descubriendo que las cosas casi nunca son lo que parecen, no olvidéis suscribiros. Es la mejor forma de aseguraros de que nos vemos en el próximo viaje a las profundidades de nuestra realidad. ¡Hasta la próxima!